15 de mayo de 2012, 22:13. Llega una llamada al servicio 911. Al otro lado de la línea, una voz joven. Apenas es distinguible, apenas audible, como si el ruido de fondo cortara cada palabra. El operador espera, pero no puede entender quién es. La voz suena débil, casi desconcertada. Dice solo unas pocas frases. «Ayuden, papá trajo cerraduras nuevas». Estas palabras suenan simples, pero eso no las hace menos inquietantes. ¿Por qué cerraduras nuevas? ¿Qué significa eso? Y lo principal, ¿quién las necesita? La llamada no dura mucho. La conexión se corta. El operador, tratando de devolver la llamada, no obtiene respuesta. Ningún otro sonido. Solo vacío. Como si el mundo mismo hubiera absorbido esta señal. En desesperación, el operador verifica los datos, pero todo lo que logra averiguar es que la llamada fue hecha desde un teléfono público ubicado en una gasolinera abandonada a lo largo de la carretera 34. Esta es una zona que difícilmente se puede llamar animada. A primera vista, un lugar sin nada notable. La patrulla que sale al lugar no descubre nada, ni signos de lucha, ni rastros de persona. Simplemente una construcción abandonada y una carretera vacía. Durante varios días nadie presta atención especial a esta llamada, y aunque la mencionan en las noticias locales, todos rápidamente se olvidan de ella, atribuyéndola a una casualidad. Sin embargo, este incidente no deja rastros en la memoria de algunas personas. La llamada fue registrada, y aunque fue reconocida como amenaza no establecida, no se perdió en las sombras. Algo en esta llamada inquieta. No da paz. Incluso si a primera vista parecía una casualidad insignificante, gradualmente esta llamada se convertirá en más que un episodio aislado. Será la primera señal que llevará a descubrir lo oculto tras puertas cerradas de un nido familiar aparentemente pacífico. En el condado de Providencia hay una familia Olsen. A primera vista, es una pareja de granjeros bastante común, como muchas en esta área. Mark y Brenda viven en una gran granja, donde tienen animales, cultivan la tierra y participan activamente en la vida de la comunidad religiosa local. Si preguntas a los vecinos o feligreses quiénes son, la respuesta será una: familia ejemplar, impregnada de tradiciones y fe. Los Olsen son esas personas que todos ven como apoyo y ejemplo. En su casa siempre está limpio, y las preocupaciones diarias son preocupaciones que podrían considerarse ejemplares. Él trabaja en la granja, ella lleva la casa, ayudándolo y siempre lista para ayudar a otros. La pareja apoya activamente proyectos de la iglesia y aboga por valores morales. A los ojos de los residentes locales son un modelo de rectitud. Son esas personas a quienes nadie podría siquiera pensar algo malo. Todo parecía ideal hasta que apareció información de que la familia había adoptado a dos. En 2002, aceptaron en su familia a 2 hermanos, Leo y Maya. Nadie se preguntó particularmente cómo estos pequeños llegaron a la casa de los Olsen. Simplemente se supo que los tomaron de un orfanato, en cuyas manos, como resultó, no había malas historias. Pero si todo hubiera sido tan suave, no tendríamos que hablar de esto. En los informes escolares y en las reuniones con maestros de vez en cuando aparecían quejas. De conversaciones con los servicios sociales locales quedaba claro que los pequeños tenían dificultades. A veces tenían problemas de comportamiento. En la escuela se quejaban de violación de disciplina. En la iglesia, de comportamiento inquieto, que a veces parecía extraño. Y en cuanto a los mayores, decían que los hermanos no podían controlarse, se comportaban extraño y muy a menudo eran tercos. Esto comenzó a percibirse como problemas comunes de jóvenes que habían dejado su huella. Sí, posiblemente habían pasado por un pasado difícil, lo que, por supuesto, no podía no dejar rastros en su psique. Estas dificultades pasaban bajo el manto de compasión e intentos de ayudar. Y además eran tan comunes, no había nada inusual en esto.
pero a veces detrás de la fachada de algo común se esconden cosas que es imposible explicar. Con el tiempo, los servicios sociales comenzaron a realizar verificaciones. Todo era según el plan. Verificaban condiciones, inspeccionaban la casa, y todo el tiempo todo estaba en orden. Ninguna violación. Todo parecía limpio. La familia, en la que jóvenes y adultos vivían como uno, incluso estaban en el centro de atención por sus buenas obras. Esto creaba la impresión de que no tenían ningún problema. Todo estrictamente según las reglas, con cumplimiento de todas las normas. Hasta que todo esto se topó con una grieta. Con esa llamada al 911. Fue hecha en una gasolinera vacía. Aparentemente, ¿qué es esta pequeñez? Pero lo que se escondía detrás de este momento ponía en duda todo lo que considerábamos norma. Esa llamada se convirtió en el primer momento cuando la fachada perfecta de los Olsen comenzó a agrietarse. Pero este momento fue solo el comienzo de algo más grande. Y en el siguiente momento, necesitaremos entender qué se esconde detrás de esta fachada, incluyendo qué realmente sucede detrás de las paredes de su casa. 22 de octubre, feria escolar, atmósfera de diversión, como siempre en tales eventos. Pequeños, adultos, juguetes brillantes, mesas con golosinas y conversaciones alegres. Todos, parece, están involucrados en esta pequeña celebración, cuando de repente suena un fuerte golpe. Es un sonido que hace que todos se detengan inmediatamente y miren alrededor. En el aire aparece tensión instantáneamente. Por unos segundos todo el ruido se calma y cada uno se queda inmóvil. ¿Pero qué pasó? Inmediatamente queda claro. Es solo un globo que explotó. Quizás muchos en este momento se relajan. Es gracioso cómo cosas tan simples pueden por un momento causar pánico. La maestra Evelyn Reed observa a los estudiantes tratando de restaurar el orden. Ve cómo varios se ríen. Otros suspiran con alivio, pero su atención inesperadamente atrae una figura. Es Maya Olsen. Su reacción es inesperadamente fuerte. No solo se sobresalta con miedo, cae al suelo. Esto parece pánico. Maya se esconde, se cubre la cabeza con las manos, como si tratara de esconderse de algo terrible. Evelyn ve cómo su cuerpo se encogió, cómo susurra quedamente sin poder parar de la emoción. Los dedos se apretaron en puños y los labios pronunciaron palabras. Seré buena. Solo no me encierren. Este momento cambia todo. Todo lo que pasó antes parecía un incidente escolar común, pero ahora todo se agudiza. La frase que pronunció no deja dudas. ¿Qué quiso decir? ¿Por qué tales palabras salieron en un momento cuando todo alrededor era tan banal? No me encierren. Estas palabras suenan aterradoras y son como una llave que abre puertas a pensamientos extraños y aterradores. La maestra trata de devolverla al estado normal, pero ella misma permanece desconcertada. Maya, parece, no puede calmarse, y sus palabras cada vez más dan vueltas en la cabeza de Evelyn. ¿Qué significan? ¿Y por qué teme precisamente lo que, aparentemente, en la feria era absolutamente imposible? Cuando la reunión con los padres adoptivos de Maya tuvo lugar después, Brenda Olsen dio una explicación bastante razonable. Maya pasó por tiempos difíciles. Simplemente no puede lidiar con estos recuerdos. Las palabras suenan lógicas. El trauma del pasado, por supuesto, podía haber dejado una huella en su comportamiento. Esta explicación aparentemente quita todas las preguntas, pero Evelyn no puede librarse del sentimiento de que detrás de esta versión se esconde algo más grande, no solo un pasado difícil, no solo dificultades vividas. El incidente fue formalmente concluido. La explicación de los padres parecía convincente y todo esto pronto fue olvidado como un ataque casual de pánico. Pero Evelyn no podía librarse de la sensación de que esto no fue simplemente casual. En su diario hizo una nota. Este momento es el comienzo de algo que ahora no le da paz. Aunque formalmente el incidente fue agotado,
Para Evelyn, algo comenzó a cambiar. Este momento, esta experiencia corta pero terrible de Maya, la hacía pensar en lo que se esconde detrás de la fachada de bienestar que tratan de mantener los Olsen, y ya no podía ignorar sus dudas. 28 de octubre. Leo Olsen entra en la oficina de la enfermera escolar. Otra mañana común, y nada presagia problemas. En apariencia, un escolar común que simplemente vino por un asunto. La razón de la visita parece banal, un fuerte golpe en la mano. Según él, se cayó de un árbol, y esta explicación parece bastante verosímil. Juegos de verano, saltos de ramas. ¿Qué hay de inusual aquí? La enfermera, sin hacer preguntas innecesarias, procede al examen. Trabajo rutinario, nada que pudiera alarmarla. En sus manos, acciones estándar, tratamiento de la herida, verificación de otras lesiones. Cuidadosamente retira la manga de la camisa para tratar mejor el daño, y justo en ese momento, su mirada se detiene. En la muñeca de Leo se ven marcas extrañas. No es simplemente un moretón, no son abrasiones ordinarias, simétricas, de forma casi perfectamente circular. Una marca así en una muñeca, exactamente igual en la otra. Casi han sanado, dejando tras de sí marcas brillantes. Esto no podía ser resultado de una caída ordinaria de un árbol. Todo parece demasiado sospechoso, y la similitud de las marcas en ambas manos simplemente no puede ser casualidad. La enfermera, continuando tratando el moretón, examina atentamente estas marcas. Entiende que esto no es simplemente una lesión, como se pensó inicialmente. Posiblemente es el resultado de algún tipo de impacto, algún movimiento restrictivo que dejó tales marcas. En su cabeza aparecen pensamientos, pero se obliga a concentrarse en el trabajo. Sin embargo, registra las marcas encontradas en el diario, como requiere el protocolo. Primero el moretón, luego las marcas extrañas en las muñecas. Cada uno de sus movimientos, cada palabra será registrada. No puede ignorar esto. Todo esto puede ser casualidad, o puede ser algo más alarmante, pero de cualquier manera, debe dejar un rastro documental. Cuando Leo se va, la enfermera inmediatamente transfiere esta información a la maestra Evelyn Reed. Sabe que Evelyn ya había estado pensando en las extrañezas en el comportamiento de Maya, y ahora, con esta nueva observación, la ansiedad en su cabeza solo se intensifica. En su registro, la enfermera menciona brevemente: muñecas, marcas extrañas, abrasiones sanadas. Esto es suficiente para atraer la atención, para dirigir sus pasos en la dirección correcta. Evelyn Reed, al recibir la información, entiende que no puede dejar esto sin atención. Estas extrañas coincidencias y detalles comienzan a formar un cuadro. Ya había notado extrañezas en el comportamiento de ambos hermanos durante mucho tiempo, y ahora esta pista como que conecta todo, convirtiéndose en el primer paso real en la investigación. En la mente de la maestra ya se está formando un nuevo plan de acción. Evelyn Reed estaba sentada en su escritorio, procesando más papeles, cuando todos los tres hechos llegaron a su mente, que ahora, como rompecabezas, se juntaban en un todo. La llamada al 911, la reacción de Maya al globo que explotó en la feria, y las abrasiones en las manos de Leo. Todos estos eventos, que parecían casuales e insignificantes a primera vista, ahora comenzaron a formar un cuadro alarmante. Maya, asustada hasta el terror, presionando sus manos contra su cabeza, como si tratara de esconderse de algo, sus palabras: seré buena, solo no me encierren. La llamada al 911 con las misteriosas palabras sobre nuevas cerraduras. Y ahora las abrasiones en las manos de Leo, que de ninguna manera podrían ser resultado de una simple caída. Marcas simétricas, como si fueran dejadas por algo pesado y rígido, que en ambas muñecas se veían iguales. Todo esto no podía ser simples coincidencias. Con cada nuevo hecho, Evelyn sentía cómo en su cabeza crecía la preocupación, cómo en su corazón aparecía la ansiedad. Ahora estaba segura de una cosa:
algo no está bien en esta familia. Su mirada cayó de nuevo en la nota médica. Abrasiones en las muñecas, parece marcas de restricciones. Los pensamientos de Evelyn no la soltaban. Entendía que sus advertencias podrían estar equivocadas, pero no podía seguir callando y decidía, debe actuar. El siguiente paso era obvio. Evelyn marca el número de la oficina del sheriff del condado Providence. Su mano tiembla un poco cuando pronuncia las palabras: necesito hablar con el sheriff Jenkins. Es importante. Sus sospechas se habían convertido en certeza. En algún momento ya sabía que esto no era simplemente un caso de incidentes casuales. Su intuición no podía estar equivocada. Esto era más que solo comportamiento extraño. Esto era mucho más peligroso. Cuando Evelyn se reunió con el sheriff Jenkins, su voz era calmada, pero se sentía determinación en ella. Expuso todos los hechos. La llamada al 911, el comportamiento de Maya en la feria y las extrañas abrasiones en las muñecas de Leo. Habló claramente, con claridad, sin ocultar ni un detalle. El sheriff la escuchó atentamente, pero en sus ojos, como era de esperar, no había expresión de ansiedad. Se inclinó un poco hacia adelante y, parece, incluso con ligera desconfianza, pronunció: ¿entiende que estas son acusaciones bastante serias y que la familia Olsen son personas respetadas en nuestra comunidad? No se apresuraba. Escuchó, pero su cara permanecía indiferente. Evelyn sintió como su propia confianza se tambaleó un poco. El sheriff continuaba insistiendo en la reputación impecable de los Olsen, en su participación en la vida de la comunidad y la iglesia. No decía que sus sospechas eran incorrectas, pero tampoco daba promesas. En el informe, el sheriff indicó que en la familia no se habían registrado quejas o violaciones. Todo parecía una familia perfecta. En su voz había una dosis de escepticismo, y esto causaba en Evelyn un sentimiento de lucha interna. Al final, el sheriff prometió realizar una conversación preventiva con Mark y Brenda Olsen. Pero no comenzaba ninguna investigación oficial. Esta conversación era aún un paso adelante, pero quedaba la sensación de que las autoridades no tomaban esto en serio. Evelyn sabía que aún quedaba mucho por averiguar, y aunque el caso no fue abierto oficialmente, no podía dejarlo así. Ahora todo dependía de lo que pasaría durante esta conversación. Evelyn estaba lista para continuar luchando por lo que consideraba correcto, pero ¿era su información lo suficientemente convincente para que el sheriff comenzara a actuar decisivamente? La pregunta permanecía abierta y la tensión aumentaba. Evelyn Reed no podía deshacerse del sentimiento de que no podía simplemente detenerse en lo que le había dicho el sheriff. Las respuestas que recibió eran insuficientes para calmar su ansiedad. Todo lo que le quedaba era continuar buscando, incluso si las autoridades no tomaban sus sospechas en serio. No podía permitirse quedar al margen, sabiendo que algo en la familia Olsen no estaba bien. Decidiendo actuar, comenzó a buscar información adicional. Lo primero que hizo fue dirigirse a los archivos escolares. Revisando cuidadosamente los documentos, se topó con información sobre antiguos empleados que una vez trabajaron con la familia Olsen. Encontró el nombre de una mujer que había sido empleada doméstica en su casa hasta 2003. Todo lo que le quedaba era encontrar los datos de contacto de esta mujer y tratar de saber más. Después de varias llamadas e intentos de contactarla, Evelyn finalmente obtuvo el número de teléfono. No dudó mucho y lo marcó. La llamada telefónica no se hizo esperar, y aunque la mujer del otro lado del cable claramente era cautelosa, Evelyn aún logró convencerla de hablar. Sentía que esta podría ser la única oportunidad de saber algo importante. La mujer del otro lado de la línea al principio estaba escéptica, pero al escuchar la voz persistente y preocupada de la maestra, decidió revelar algunos secretos. La mujer, que se llamaba Karen, contó que le estaba estrictamente prohibido entrar al sótano de la casa de los Olsen. No podía entender por qué, pero cada vez que trataba de saber qué se escondía detrás de las puertas cerradas, se enfrentaba a una prohibición severa. Esto era cosa común, y aprendió a no hacer preguntas.
pero siempre la torturaba el sentimiento de que algo en ese sótano no estaba bien. Pero eso no era todo. Karen compartió otro detalle que inmediatamente causó en Evelyn una profunda preocupación. Por las noches, cuando aún trabajaba en la casa, del sótano a veces se escuchaba un sonido extraño, silencioso, pero distintivo. Era un sonido parecido a una cadena metálica que, según Karen, a veces resonaba en el silencio nocturno. Evelyn sintió como todo en su cabeza se juntaba en una imagen mosaica, pero aterradora. La llamada que había escuchado cuando Maya decía, «No me encierren», ahora obtenía una explicación real. El sonido de la cadena, que venía de ese mismo sótano, hacía que se le pusieran los pelos de punta. Estos sonidos metálicos que Karen escuchaba por la noche, ahora obtenían conexión con lo que pasaba en la casa de los Olsen. Evelyn, entendiendo la importancia de esta información, convence a Karen de dar testimonio oficial. La mujer no accedió inmediatamente, pero finalmente estuvo de acuerdo. Entendía que el silencio podría llevar a consecuencias trágicas y decidió contar todo lo que sabía. Obteniendo el consentimiento, Evelyn inmediatamente transmitió la información al sheriff Jenkins. Ahora él tenía no solo la llamada al 911 y sus propias sospechas, sino también el testimonio directo de la ex empleada doméstica. Evelyn sentía que este era un momento decisivo que podría obligar al sheriff a actuar. Esta información se convirtió en la primera evidencia real de que algo oculto y aterrador estaba ocurriendo en la casa de los Olsen. Ahora el sheriff no tenía excusas para la inacción. Ya no podía ignorar estas evidencias. Todo lo que quedaba era actuar. 29 de octubre. El sheriff Jenkins finalmente va a la granja de los Olsen. En este punto, después de todas las señales de alarma previas, entiende que no puede continuar ignorando todas estas extrañezas. El testimonio de la empleada doméstica, el silencio de los hermanos, esas extrañas marcas en las manos de Leo, todo esto ahora no son solo rumores. Pero ¿cómo proceder con lo que aún parece ser una buena familia? Cuando el sheriff llegó a la granja, encontró a Mark y Brenda con rostros amables y hospitalarios. Le ofrecieron café, lo invitaron a la casa, y su atención inmediatamente se fijó en el orden que reinaba en su hogar. Todo parecía como si nunca hubiera habido problemas allí. Los muebles estaban en sus lugares, las ventanas limpias, en la cocina, el aroma de café recién hecho. Todo como en una familia perfecta. Aparentemente no había señales alarmantes, nada que pudiera hacer dudar de su estilo de vida. Al principio el sheriff sintió dudas. ¿Acaso todo esto era simplemente un malentendido? No estaba preparado para tal tranquilidad. Incluso la visita misma, con su apariencia oficial, parecía haber sido prevista de antemano. Todo ocurría bajo el pretexto de una revisión rutinaria, nada inusual. Sin embargo, el sheriff entendía que debía preguntar sobre lo que le preocupaba, sobre los hermanos, sobre lo que había averiguado. Inició la conversación, dirigiéndola cuidadosamente en la dirección necesaria, haciendo preguntas, pero recibía respuestas seguras de Mark. Mark hablaba con total confianza sobre la crianza, sobre las dificultades que habían enfrentado. Contaba lo difícil que había sido adaptar a los hermanos después de que llegaron a su casa, cuánto habían tenido que pasar. Pero respondía a todas las preguntas con confianza, sin indicios de alarma. Los hermanos estaban sentados en una esquina de la sala y permanecían en silencio. No interrumpían, no se inmiscuían. Este silencio era inquietante, pero el sheriff no podía enfocarse en eso sin tener hechos. El sheriff continuó preguntando, pero hacia el final de la visita, entendiendo que necesitaba dar el siguiente paso, pidió inspeccionar el sótano. Esta era una solicitud cotidiana, que podría ser percibida como una formalidad, pero para él era un momento importante para verificar su reacción. Después de todo, podía simplemente dejarlo como una recomendación, algo como «me muestras y me voy», pero para él era importante. Mark cambió inesperadamente y drásticamente la expresión de su rostro.
Al principio parecía relajado, abierto, pero cuando el sheriff expresó su solicitud, sus ojos inmediatamente se volvieron fríos. No respondió inmediatamente, pero su entonación y gestos dijeron todo. Fue categórico en su negativa, sin ningún intento de explicar, sin palabras corteses, simplemente un firme no. Dijo que el sótano era propiedad privada y no veía sentido en esa inspección. Este fue el momento en que la máscara cayó. No solo se negó, claramente estaba angustiado por esta pregunta, como si hubiera algo en el sótano que no podía ser revelado. Este fue el momento en que el sheriff sintió que tenía algo con qué trabajar. La negativa fue inmediata y dura. Entendió que en esta casa había algo que estaban tratando de ocultar. Esta negativa, que en una situación normal podría haber parecido simplemente otra protección de la propiedad privada, en el contexto de toda la investigación se convirtió en evidencia decisiva. El sheriff anotó en su informe: la negativa fue inmediata e injustificadamente dura. Esto cambió el estatus del caso. Ahora ya no se podía hablar de eventos casuales, coincidencias casuales. Todo en esta casa comenzó a verse diferente. El sótano se convirtió no solo en parte de la casa, se convirtió en el epicentro de las sospechas. Ahora el sheriff no podía continuar trabajando en el mismo rumbo. Se vio obligado a actuar. Este fue el punto de inflexión que lo hizo dejar a un lado todas las dudas y proceder con la investigación, no simplemente con una verificación. El caso se convirtió no solo en un análisis de eventos extraños, ahora era una investigación que con cada nuevo paso se volvía más peligrosa para aquellos que vivían tras esas puertas cerradas. Después de que Mark Olsen categóricamente se negara a permitir al sheriff entrar al sótano, la investigación tomó un nuevo rumbo. En este momento quedó claro que cualquier duda del sheriff debía ser disipada. Entendía que si no continuaba la investigación, las posibilidades de encontrar evidencia desaparecerían. La posición de los Olsen, su tranquilidad y confianza, y luego esta negativa brusca, como un imán, atraían la atención. Ahora el sheriff no podía detenerse. Inicia una verificación no oficial y decide dirigir sus esfuerzos hacia evidencia material. En búsqueda de conexiones que pudieran confirmar sus sospechas, el sheriff y los investigadores comenzaron a investigar las operaciones financieras de la familia Olsen. ¿En qué gastan dinero? ¿Quiénes son estas personas que viven en la granja, que ocultan tan cuidadosamente? ¿Había alguna compra que pudiera explicar los eventos sospechosos? El primer paso fue estudiar las compras hechas por la familia en los últimos meses. Este era un movimiento lógico que podría haber llevado a rastros materiales. Los investigadores solicitaron información sobre compras grandes en ferreterías que pudieran estar relacionadas con su casa. Esta era una decisión simple pero extremadamente importante, ya que tales compras a menudo permanecen invisibles para los ojos ordinarios. Realizando el análisis, los investigadores se toparon con un recibo que inmediatamente llamó la atención. En él figuraba la suma de $84.50, no demasiado grande para compras, pero completamente desprovista de cualquier explicación lógica, considerando los eventos previos. La transacción fue realizada en una de las ferreterías del condado vecino, hace 6 meses. Esta compra inmediatamente se destacó entre las demás, y el sheriff entendía que esto podía ser la clave para resolver el caso. Exigió una copia del recibo y descubrió que en la lista de artículos figuraban 2 elementos que inmediatamente planteaban preguntas: 2 cadenas de acero y 2 candados de granero. Estos artículos coincidían perfectamente con lo que ya había sido encontrado durante la investigación. Sonidos de cadenas, menciones de candados en la conversación con los hermanos, palabras pronunciadas por Maya. El círculo se cerró. Los investigadores no podían dejar de notar que las cadenas y candados no eran simplemente artículos domésticos. Estas cosas podían estar relacionadas con lo que estaba ocurriendo en la casa de los Olsen. Y aunque aún no había evidencia directa, ahora la policía tenía una pista importante que requería acciones adicionales. Cuando el investigador contactó al vendedor de la tienda, este reconoció sin dificultad a Mark Olsen por la foto.
Ahora los investigadores tenían no solo una compra, sino también una cara específica que estaba detrás de esta transacción. El vendedor confirmó que esta persona realmente había comprado estos artículos. Esta fue una confirmación importante que agregó confianza a la investigación. Parecía que todos los detalles comenzaban a formar un cuadro. Sin embargo, el momento clave fue la explicación de la compra misma. El vendedor, recordando la conversación con Mark, contó que éste había explicado la compra por la necesidad de proteger el granero. Esta explicación parecía absurda. ¿Para qué tales candados y cadenas serios para un granero cuando la mayoría de la gente usa tales cosas para otros propósitos? Esta versión se volvía cada vez más dudosa y la situación misma más siniestra. A la luz de la negativa a mostrar el sótano, esta explicación adquiría un matiz alarmante. Reuniendo todos estos datos, el sheriff comprendió que ahora tenía suficientes bases para presentar una solicitud de orden judicial. La mentira que Mark le dijo al vendedor se volvía no solo sospechosa, sino una evidencia clave. Esta prueba conectaba la compra con los secretos ocultos tras las puertas del sótano. Y ahora, teniendo evidencias, el sheriff ya no podía retroceder. La orden de registro era inevitable. Después de que el sheriff obtuvo todos los testimonios necesarios, sabía que no podía confiar solo en suposiciones. Para fortalecer su posición y hacer más fundamentada su solicitud de orden de registro, necesitaba obtener una opinión experta. El sheriff entendía que sus sospechas debían ser confirmadas no solo por hechos, sino también por la ciencia. Estaba seguro de que esta pericia podría convertirse en ese elemento decisivo que le daría al caso fuerza legal oficial. El sheriff entregó las fotografías de las abrasiones en las muñecas de Leo al médico forense para una consulta no oficial. En estas imágenes se veían claramente marcas que no podían ser simplemente el resultado de una caída ordinaria de un árbol. No esperaba resultados instantáneos, pero entendía que era un paso importante que lo ayudaría no solo a disipar dudas, sino también a fortalecer la base probatoria. El experto, al recibir las fotografías, dijo que estaba listo para proporcionar una conclusión preliminar, pero en ese momento era solo una opinión no oficial. El sheriff se ponía nervioso, entendiendo que cada palabra del experto sería críticamente importante. Cuando después de varios días llegó la respuesta, el experto emitió una conclusión que inmediatamente disipó cualquier duda. Por el carácter de los daños, por su simetría y profundidad, señaló que tales lesiones claramente no podían haber sido obtenidas como resultado de una caída accidental. Explicó detalladamente que las abrasiones en ambas manos eran idénticas en forma y profundidad, lo que indicaba el impacto prolongado de algún dispositivo de contención. Estas no eran simplemente lesiones accidentales. Estas lesiones indicaban que la persona había estado durante mucho tiempo bajo el efecto de restricciones físicas. El experto también señaló que las lesiones claramente no coincidían con los daños típicos obtenidos al caer o incluso durante actividades ordinarias al aire libre. Eran incompatibles con lesiones domésticas usuales. La conclusión fue abrumadora. Las abrasiones indican el uso prolongado de dispositivos de contención, como sujeciones o cadenas. Esta era la confirmación científica que destruía todas las versiones anteriores sobre accidentes casuales. El sheriff sabía que ahora tenía todo lo necesario para continuar la investigación. Estos datos fueron inmediatamente anexados a la solicitud de orden de registro. A pesar de que la conclusión era no oficial, su significado era enorme. Basándose en esta conclusión, así como en testimonios de testigos y otras evidencias, el sheriff sabía que no podía continuar la investigación sin una orden oficial. Con cada paso, con cada nuevo hecho, el caso se volvía más grave y complejo. Ahora el sheriff tenía 3 elementos clave que garantizaban el éxito: el testimonio del ama de llaves, el recibo de compra de cadenas y candados y la conclusión pericial. Estos 3 elementos transformaron la investigación de una inspección superficial en un caso completo con evidencias reales. El sheriff presentó la solicitud de orden con confianza de que ahora tenía todo para un registro exitoso. La pregunta ya no era, ¿se emitirá la orden? Estaba seguro de que ahora sus acciones habían adquirido fuerza legal.
Cuando el sheriff ya comenzó a preparar la solicitud de orden, se enteró de que los Olsen estaban informados sobre la investigación. A través de su abogado obtuvieron información sobre las acciones de la policía y decidieron dar un golpe preventivo. Este era un movimiento clásico: convertir a los acusadores en acusados, socavar la confianza en quienes conducen la investigación. La familia Olsen estaba lista para defenderse, y sus acciones se convirtieron en la primera respuesta a la presión que se ejercía sobre ellos. Varios días después, el abogado de los Olsen presentó una queja oficial contra la escuela y personalmente contra Evelyn Reed. Afirmaban que ella excedía sus poderes y ejercía presión psicológica sobre los hermanos, manipulándolos para sus propios fines. Esto no era solo un intento de repeler las acusaciones, sino también una estrategia para comprometer al testigo principal. Al principio, estas acusaciones parecían absurdas, pero su determinación y confianza hacían que el sheriff y otros participantes de la investigación sintieran una ligera inquietud. En la queja se afirmaba que Reed, con su atención al comportamiento problemático de los hermanos, en realidad manipulaba la situación, provocándolos a ciertas reacciones. En este contexto, sus acciones no parecían cuidado por el bienestar, sino presión que obligaba a los hermanos a decir lo que convenía a los adultos. Esto creaba no solo presión legal, sino también moral sobre la investigación. Ahora todos comenzaron a preguntarse: ¿acaso la propia maestra no estaba manipulando? Tal vez todas sus acciones eran parte de un juego más complejo de lo que parecía a primera vista. Los Olsen afirmaban activamente que las lesiones obtenidas por Leo eran resultado de su tendencia a lastimarse a sí mismo, que su comportamiento siempre había sido impredecible y problemático. Este era un paso para intentar atribuir cualquier rareza a problemas de comportamiento. También afirmaban que la reacción de Maya en la feria, su miedo súbito y silencio, era resultado de errores del personal escolar, que no sabía trabajar con pequeños que habían sufrido trauma. Todo esto se explicaba como consecuencia de que los hermanos no podían adaptarse a la nueva vida, y en su comportamiento no había nada sospechoso. Sin embargo, su versión sobre autolesiones e incompetencia escolar parecía cada vez más absurda, especialmente cuando cada nuevo hecho contradecía estas explicaciones. Sus intentos de confundir la investigación creaban más preguntas que respuestas. Cada explicación era contradictoria, y cada nueva declaración solo fortalecía las sospechas de que ocultaban mucho más de lo que querían admitir. Por un corto tiempo, su ataque creó confusión real en las filas de la administración escolar. Algunos empleados comenzaron a dudar de las acciones de Evelyn, y esto retrasó algunos procesos. Aparecieron preguntas sobre cómo y por qué ella comenzó su investigación. ¿Cómo pudo involucrarse tan insistentemente en los asuntos personales de una familia que parecía tan respetada en la comunidad? Esto ralentizó las acciones del sheriff y podía impedirle obtener evidencias adicionales en el marco de su investigación. Pero al final su táctica no pudo retrasar prolongadamente la investigación. Las acusaciones falsas y los intentos de manipulación fueron inútiles. El sheriff, habiendo obtenido conclusiones periciales y evidencias, sabía que tenía todo lo necesario para continuar la investigación. La queja presentada por el abogado no podía cancelar la orden de registro ya emitida. Los Olsen intentaron desviar la investigación del camino, pero sus resultados no podían ser ignorados. Se enfrentaron con la ley, y ahora todo su mecanismo defensivo se convirtió solo en refuerzo de la culpa. Mientras su estrategia ralentizó el proceso, no pudo detenerlo. El sheriff continuó avanzando, sabiendo que cualquier intento de distraer la atención de las evidencias principales estaba condenado al fracaso. La inquietud y secreto mostrados por los Olsen se convirtieron en solo un paso más hacia su desenmascaramiento. En espera de la orden de registro, el sheriff y su equipo comenzaron a investigar cuidadosamente el pasado de Mark y Brenda Olsen. Si no hubieran estado ocultando nada sospechoso, su biografía probablemente habría estado abierta como un libro. Sin embargo, cuanto más cavaban los investigadores, más preguntas surgían. Primero su atención fue atraída por algo completamente ordinario: la mudanza de los Olsen a Iowa en 2001. Aparentemente, ¿qué podía haber de sospechoso en un cambio de residencia? Pero esto es lo extraño.
En los documentos oficiales no se indicaba ninguna razón para esta mudanza. Simplemente desaparecieron de Utah, sin dejar rastros tras ellos. Esto crea una brecha intrigante. ¿Qué dejaron atrás y de qué huyeron? Los investigadores dirigieron consultas a las autoridades policiales de Utah para tratar de aclarar este momento. Las expectativas se cumplieron. Las respuestas llegaron y se volvieron aún más enigmáticas. Resultó que los Olsen no simplemente cambiaron de lugar de residencia. En Utah eran miembros de una comunidad religiosa cerrada que sostenía puntos de vista radicales. Esta no era simplemente un grupo conservador, era una comunidad con prácticas extremadamente crueles, basadas en la purificación física del pecado. Estos métodos de purificación física eran conocidos solo por unos pocos fuera de su comunidad, pero siempre permanecían en las sombras, ocultos de la sociedad. Estas prácticas incluían no solo rituales prolongados y tortuosos, sino también trato cruel hacia aquellos que, según la opinión de la comunidad, eran impíos. Los Olsen, como resultó, estaban profundamente involucrados en estas prácticas. Esto explicaba su actitud extrema hacia la disciplina y educación, así como los métodos que usaban para corregir a aquellos que llegaban a su casa. Sin embargo, el momento más inesperado llegó cuando los investigadores descubrieron que los Olsen abandonaron esta comunidad en 2001 no porque estuvieran en contra de sus prácticas crueles, sino al contrario, porque eran demasiado crueles, incluso para ella. Los registros archivados mostraron que en su comunidad surgió un conflicto interno relacionado con la interpretación excesiva de la doctrina. Fueron excluidos por puntos de vista y métodos demasiado radicales, que los líderes locales reconocieron como excesivos, incluso según sus estrictos estándares. Este giro inesperado reveló el verdadero rostro de los Olsen. No solo se sentían atraídos por la idea de severidad y orden, eran fanáticos, convencidos de su rectitud, dispuestos a aplicar métodos extremos para corregir a aquellos que, según su opinión, necesitaban corrección. Sus acciones ya no parecían simplemente crueles, parecían parte de una ideología en la que creían. Esto explicaba su actitud hacia los hermanos, sus métodos de educación, así como su secretismo y deseo de controlar todo a su alrededor. Ahora, cuando quedó claro que su motivación era mucho más profunda que un simple deseo de orden, el sheriff y su equipo comenzaron a conectar todas las pistas en una imagen. Esto no era simplemente trato cruel hacia aquellos que aceptaban en su familia. Era una continuación de sus propias instalaciones ideológicas. Todo lo que hacían correspondía a su propia comprensión de cómo enderezar a una persona. Y esta crueldad, oculta bajo la máscara de piedad, abría una perspectiva completamente nueva sobre lo que ocurría tras las puertas cerradas de su casa. Ahora, entendiendo que en la base de sus acciones no yacía simplemente agresión personal, sino una profunda ideología, los investigadores podían moverse adelante. Esta información no solo aclaró su comportamiento, sino que también consolidó definitivamente las sospechas. Los Olsen no eran simplemente personas crueles, eran fanáticos, dispuestos a aplicar medidas extremas para realizar sus creencias. 30 de octubre, 6 de la mañana. Los coches policiales se acercan a la granja de los Olsen. En el aire flota tensión. El momento de la verdad ha llegado. El sheriff Jenkins y su equipo saben que todo lo que ha pasado antes lleva a este momento decisivo. No pueden permitirse un error. Habiendo pasado por todas las etapas de la investigación, desde testimonios hasta conclusiones de expertos, están listos para comenzar el registro, que posiblemente revelará la aterradora verdad. El sheriff Jenkins se acerca a la casa, donde Mark Olsen ya lo recibe en la puerta. En las manos del sheriff está la orden de registro, y sin dudarlo se la presenta. Este es un paso oficial, que da legalidad a las acciones de la policía. Le comunica a Mark que van a inspeccionar su casa y que revisarán el sótano. Todo ahora depende de cómo reaccione la familia. Mark asiente silenciosamente, sin intentar objetar. No hace ningún movimiento para detener el proceso, y los investigadores comienzan a moverse hacia el sótano.
Por el camino hacia abajo, al pasillo oscuro y polvoriento, la atmósfera se vuelve cada vez más pesada. El sheriff siente cómo la tensión creciente comprime cada vez más el espacio a su alrededor. Esto no es simplemente una búsqueda. Es la culminación de lo que podría haber terminado siendo una verificación ordinaria, pero se convirtió en una verdadera investigación. La mirada del sheriff cae sobre la puerta principal al final del pasillo, que parece como si ocultara algo detrás de ella. Esta no es simplemente una puerta al sótano. Es una puerta tras la cual se esconde la respuesta a todas las preguntas. Cuando entran al sótano, todos entienden que precisamente aquí puede estar la clave del enigma. La habitación al final del pasillo, como se esperaba, estaba insonorizada. Todo alrededor parecía hecho para ocultar sonidos, cualquier intento de atraer atención desde fuera. La habitación estaba vacía, excepto por 2 camas que estaban a lo largo de las paredes. Estas camas estaban sujetas en marcos metálicos, en los cuales estaban montados anillos de acero, anillos que no podían no atraer atención. En el suelo yacían cadenas pesadas y candados de granero. Esto no era casualidad. Este era un lugar claramente planeado, creado para contener, restringir. El sheriff y los investigadores estaban en esta habitación. Sus miradas no podían apartarse de estos objetos de hierro. Todo lo que estaba relacionado con estas cadenas y candados ahora adquiría una realidad siniestra. Estas pistas, que estaban directamente frente a ellos, confirmaban las peores sospechas que habían tenido todo este tiempo. Esto no era simplemente aislamiento, era un medio de control, un medio para restringir la libertad en el sentido más literal. Y este lugar fue diseñado con el propósito de ocultar lo que pasaba del mundo exterior. Sin embargo, la pista más fuerte en esta habitación no era la cadena o el candado, sino lo que los investigadores encontraron en las paredes. En la habitación estaban colgados decenas de dibujos. En cada imagen los hermanos están representados junto a padres, sonrientes, felices. Pero hay un detalle horrible que causa escalofríos. En los brazos y piernas de los personajes de estos dibujos estaban dibujados brazaletes negros. Este era un mensaje desesperado, oculto del mundo. Un intento de los hermanos de expresar su sufrimiento de la manera que les era accesible. En cada dibujo, este detalle oscuro que hablaba de que intentaban decir a todos lo que realmente les pasaba. Estos brazaletes, símbolo de que estaban encerrados, restringidos, no podían irse. El conocimiento de que todo esto ocurría justo bajo las narices de toda la comunidad, mientras la sociedad continuaba creyendo en la imagen ideal de la familia, se convirtió en un golpe pesado para el sheriff y su equipo. Todas las pistas ahora se combinaban en prueba indiscutible. En este momento, Mark y Brenda Olsen fueron arrestados. Ya no hay más dudas. Todo lo que ocurría en esta casa era resultado de sus acciones, su fe en sus propios ideales, que imponían con tal crueldad. La pregunta sobre quién tenía la culpa ya estaba resuelta. Ya no había más incertidumbre sobre lo que ocurría en esta casa. Y ahora, cuando el sheriff y su equipo abandonan el sótano, saben que el siguiente capítulo de la investigación será solo el comienzo del fin para la familia Olsen. Las cadenas y anillos encontrados en el sótano de la casa de los Olsen fueron enviados inmediatamente a peritaje. Este fue un paso decisivo que debía cerrar todas las dudas restantes. Los hallazgos hechos en el sótano eran aterradoramente siniestros, pero ¿podrían ser realmente decisivos? Posiblemente las huellas en el metal no eran suficientes. Tal vez no confirmaban lo que ocurría en esta casa, pero la ciencia siempre puede dar una respuesta más precisa. Los criminalistas se pusieron a trabajar escrupulosamente, examinando las cadenas y anillos bajo el microscopio. Sabían que incluso los detalles más pequeños podían volverse importantes. La atención estaba fija en cada rasguño, en cada huella. Esto no era simplemente un examen. Cada detalle podía volverse decisivo. El tiempo se alargaba. La espera era larga, pero finalmente llegaron los resultados del peritaje. Bajo el microscopio se descubrieron partículas microscópicas de epitelio,
y fibras de tejido en la superficie interna de los anillos. Estos pequeños hallazgos, a primera vista insignificantes, se convirtieron en esas mismas pistas que conectaban estos objetos con aquellos que los usaron. Esto no era casualidad. Los anillos metálicos y cadenas tenían relación directa con aquellos que fueron restringidos por ellos. ¿Pero quién? La pregunta sobre la pertenencia de estas huellas biológicas se volvió decisiva. Ahora para los expertos quedaba solo un paso: determinar de quién exactamente eran estas huellas. Las muestras fueron enviadas para análisis de ADN. Todos los especialistas entendían perfectamente cuán importante era este momento. La comparación de ADN podía poner punto final a la investigación. Esto ya no era una simple suposición, sino una investigación científica que, sin importar cómo se desarrollara, debía dar un resultado exacto. El sheriff sabía que todo dependía de este análisis. Este paso podía ser el último giro determinante. La espera de los resultados hacía temblar. Era un momento en el que cualquier error podía llevar a consecuencias catastróficas para la investigación. Y cuando llegaron los resultados, no dejaron lugar a dudas. 100% de coincidencia de ADN. Las huellas biológicas encontradas en los anillos metálicos y cadenas resultaron ser idénticas al ADN de Leo y Maya. Esta era la prueba definitiva. Las evidencias los conectaban físicamente con este lugar horrible, con estas cadenas, con este sótano. No era simplemente una coincidencia casual. La confirmación científica puso definitivamente punto final a este caso. Todas las versiones que trataba de desvanecer la investigación ahora se volvieron sin fundamento alguno. Ahora, cuando todas las dudas fueron disipadas, quedó claro que la versión de la defensa de que las cadenas eran necesarias para proteger el granero era absolutamente falsa. Esta explicación fue destruida con ayuda de datos científicos. Las huellas biológicas encontradas en la escena del crimen se convertían en prueba irrefutable de lo que había ocurrido. Todos los esfuerzos de los Olsen por justificar sus acciones perdieron fuerza. Ahora su coartada se desmoronaba, y sus intentos de confundir la investigación no tenían ningún significado. Estas evidencias destruyeron para siempre su defensa y pusieron punto final a la investigación. Los investigadores tenían en sus manos una base probatoria completa, y ahora solo quedaba esperar a que se ejecutara la orden de registro. Todo apuntaba a una cosa: los Olsen intentaron ocultar su actividad real, pero no pudieron escapar de la justicia. 30 de octubre, 11 de la mañana. Después de que la orden de registro fue ejecutada y las evidencias encontradas en el sótano confirmaron las peores sospechas, llegó el momento del interrogatorio de Mark Olsen. En manos del sheriff había una base probatoria indiscutible: huellas biológicas encontradas en las cadenas y anillos, así como los resultados de los análisis de ADN. Esta era una prueba clara e indiscutible de que estos objetos fueron utilizados para restringir la libertad y causar sufrimiento. El sheriff entendía que había llegado el momento de la verdad. La responsabilidad penal por tales crímenes era inevitable, pero la pregunta permanecía: ¿se quebraría Mark Olsen bajo presión o continuaría negando su culpa? El sheriff presentó los resultados de la pericia de ADN a Mark Olsen. Este se quedó en silencio por un momento, y luego su rostro se volvió de piedra. Ya no intentaba negarlo más. Comenzó a dar testimonio, pero estaba lejos de ser una confesión de culpabilidad. El sheriff esperaba que al menos palabras de arrepentimiento salieran de su boca, pero esto no sucedió. En lugar de admitir culpabilidad, Mark comenzó a hablar sobre motivos y la necesidad de sus actos. Esto no era castigo, dijo. Su voz permanecía calmada, como si no viera nada inusual en su comportamiento. Era salvación. El mal estaba en su sangre, y yo tenía que expulsarlo. Estaban poseídos, y solo a través de esta purificación podían ser salvados. Estas palabras conmocionaron a los investigadores. En lugar de expresar el más mínimo pesar o reconocer su culpa, Mark les reveló la razón por la cual él y su esposa hacían todo lo que hacían. Sus acciones, según él, no eran simplemente crueles,
eran parte de alguna misión espiritual. A sus ojos, eran salvadores que liberaban a las personas del mal que se encontraba en sus almas. Relató detalladamente sus rituales, que en su opinión eran necesarios para expulsar el pecado y liberar de la tiranía del mal. Para el sheriff y su equipo esto fue un verdadero shock. Esperaban escuchar una justificación relacionada con el intento de controlar a los hermanos, pero en lugar de eso escucharon una justificación profundamente distorsionada, en la cual la crueldad era fundamentada por ideología religiosa. Mark no ocultaba que consideraba sus acciones necesarias e incluso justas. Se enorgullecía de salvar sus almas, sin considerar lo que realmente experimentaban a través de sus purificaciones espirituales. El sheriff, tratando de entender la profundidad de los delirios de Mark, preguntó si se daba cuenta de que causaba sufrimiento a los hermanos. La respuesta fue abrumadora. No les causaba dolor, dijo. Esto no era dolor. Era purificación. Solo su naturaleza pecaminosa sufría. Separaba el dolor físico de los sufrimientos espirituales, y a sus ojos esto hacía que todo lo que hacía fuera justificado. No reconocía los sufrimientos que experimentaban, considerándolos solo parte del proceso de purificación. Esto se convirtió en el punto final para entender lo que realmente era. Los Olsen no solo maltrataban cruelmente a aquellos que habían tomado para criar. Eran fanáticos que actuaban según sus creencias religiosas, sin entender o sin querer entender que sus acciones no tenían nada que ver con la salvación espiritual. Era una distorsión pura de la verdad, en la cual la crueldad y explotación fueron convertidas en un objetivo elevado. Sus motivos estaban tan retorcidos que el sheriff y los investigadores ahora los veían no solo como criminales, sino como personas que habían perdido conexión con la realidad, amenazando a todos a su alrededor. Mark Olsen no solo resultó culpable de los crímenes que cometía, sus acciones fueron resultado del extremismo religioso que justificaba completamente. En su cabeza no había lugar para el arrepentimiento, porque creía sinceramente que todo lo que hacía era salvación. Todo lo que ocurría en su casa era parte de su misión distorsionada que consideraba sagrada. Esta confesión se convirtió en el elemento final que destruyó todas las dudas sobre su motivación y acciones criminales. La investigación ahora estaba al borde de entender exactamente cómo se veía la vida en la casa de los Olsen, en qué consistía la realidad diaria que impusieron a sus pupilos. Sabíamos lo que pasaba, sabíamos por qué ocurría, pero ahora había llegado el momento del último paso, reconstruir el cuadro de lo que sucedía, para entender cómo se veía esto diariamente. Para hacer esto, la investigación estudió cuidadosamente el testimonio de Olsen y de aquellos que estaban conectados con esta casa, incluyendo a los hermanos. Al encontrarse en la casa de los Olsen, los investigadores intentaron reconstruir la vida cotidiana ordinaria, esa misma que, les parecía, ocultaba lados más oscuros. La rutina diaria era, aparentemente, absolutamente ordinaria. Escuela, tareas, cena, eso constituía los días. El sheriff y su equipo se sorprendieron de cuán cuidadosamente todo estaba arreglado, cómo a primera vista nada delataba la crueldad oculta. Todo parecía normal, incluso rutinario. A nivel superficial, su casa se parecía a la casa de cualquier otra familia, pero esto era solo apariencia. Sin embargo, todo cambiaba con la llegada de la noche. Después de la cena, cuando el silencio de la noche descendía sobre la casa, comenzaba el verdadero horror. Después de la comida vespertina que parecía ordinaria, llegaba la preparación psicológica, horas de rodillas, rezando por los pecados, aprendiendo pensamientos correctos. Pero esto no era suficiente. Al final, comenzaba el verdadero ritual. Este momento se convertía en la culminación de la rutina nocturna diaria que los Olsen usaban para suprimir la voluntad, quebrar la resistencia. Cada noche los hermanos eran obligados a rezar durante horas de rodillas en el suelo duro. Esto no era simplemente un ejercicio de fe. Cualquier error, cualquier palabra incorrecta, privación de la siguiente comida,
Estos eran métodos cuyo objetivo era uno: quebrar el espíritu y someter. Por las noches su voluntad se convertía en objeto del control más severo. Pero esto era solo el comienzo. Cuando terminaban las oraciones comenzaba la verdadera pesadilla. Los hermanos eran dirigidos a la habitación del silencio, donde eran sujetos a sus camas con ayuda de cadenas metálicas. Todo esto ocurría después de la cena ordinaria, como parte de su castigo. Para la noche los hermanos se encontraban en su confinamiento, donde cada noche se volvía tortuosa y la habitación misma, sin ventanas y con paredes gruesas, se convirtió en su único hogar. Allí, en este lugar oscuro e insonorizado, eran sujetos a las camas y permanecían así hasta la mañana. Este proceso no era casual, era un sistema consciente y planificado que continuó durante meses. Estos rituales nocturnos se convirtieron en una parte sistemática de sus vidas, y todo esto no comenzó por casualidad. Según los testimonios, se convirtieron en parte de la rutina después del primer intento de escape de Leo en mayo de 2004. Este intento se convirtió en un punto de inflexión para los Olsen. El fracaso del escape solo fortaleció su convicción en la necesidad de aplicar tales métodos. Esto no fue un comportamiento accidental, fue una intención que fue cuidadosamente planificada y no se detuvo. Cada día repetían sus acciones, noche tras noche. Las investigaciones realizadas mostraron que estos rituales continuaron durante más de 5 meses consecutivos, cada noche. Todo esto no fue algún tipo de colapso accidental, sino parte de un sistema que se convirtió en la norma para esta familia. Esto no fue un error, no fue una acción única, fue una práctica consciente que comenzó en mayo y continuó con una regularidad aterradora. Y este hecho se convirtió en la confirmación final de que los Olsen no eran simplemente personas crueles, sino parte de un sistema de creencias que justificaba estas terribles acciones. La investigación ahora tenía el panorama completo de lo que estaba sucediendo. Los Olsen intentaron presentar todo esto como método de educación y purificación espiritual. Pero para los investigadores quedó claro que todo esto fue un sistema cuidadosamente planificado. Dolor, sufrimiento y aislamiento. Todo esto era parte de su ideología. Abril de 2005. El proceso contra Mark y Brenda Olsen comienza en la sala del tribunal. Después de muchos meses de recopilar evidencia, interrogatorios y análisis de pruebas, llega el momento en que el destino de estas dos personas será decidido. La pregunta ahora no es si sus acciones fueron un crimen, eso ya está probado. La pregunta es cuál será la decisión de la sociedad en la persona del jurado. ¿Cómo evaluarán su comportamiento? ¿Qué evaluación dará el sistema judicial a aquellos que se consideraban justos, siguiendo sus creencias crueles y perversas? La acusación presentó sus pruebas, fotografías, evidencia material, testimonios de expertos, resultados de análisis de ADN. Cada detalle testificaba sobre la crueldad, sobre un sistema basado en fuerza y aislamiento, que se convirtió en parte de la rutina diaria que organizaban en su casa. Esta evidencia no dejaba dudas. La defensa construyó su línea en la libertad de religión, argumentando que sus acciones no constituían un crimen, sino solo un intento de salvación de almas basado en creencias religiosas. Este fue su argumento principal, pero no pudo eclipsar los hechos que fueron expuestos en el tribunal. Cuando los jueces y el jurado escucharon los argumentos de ambas partes, llegaron a la etapa final de este proceso judicial. Los materiales judiciales fueron recopilados, y ahora todo dependía de cómo el jurado decidiera qué hacer con este caso complejo. Contra el fondo de estas dos versiones opuestas de la realidad, el tribunal comenzó su etapa final, esperando el veredicto. Llegó el momento decisivo. En la sala del tribunal hubo un silencio tenso cuando el fiscal mostró en la pantalla esos mismos dibujos hechos por las manos de los hermanos que permanecieron en esa casa. Dibujos del sótano, con imágenes de padres e hijos sonrientes, pero con un detalle pesadillesco. En las manos y piernas de los personajes dibujaron gruesas pulseras negras.
El fiscal los mostró silenciosamente al jurado. Esto fue quizás una de las pruebas más poderosas que no necesitaba palabras. Estos dibujos se convirtieron en ese testimonio silencioso que era imposible refutar. La sala se sumergió en silencio. El fiscal no pronunció ni una sola palabra. No intentó explicar estas imágenes. Simplemente dio tiempo al jurado para comprender toda la gravedad de lo visto. Las emociones en la sala del tribunal fueron tan fuertes que en ese momento estaba claro, ya no se necesitaban palabras. Estos dibujos, como testimonios silenciosos, se convirtieron en la evidencia más fuerte. Este silencio duró más de un minuto, pero nadie dudaba del significado de estas imágenes. El jurado deliberó menos de 2 horas. Fue una deliberación sin precedentes de rápida. No perdieron tiempo en discusiones, porque todos los hechos, evidencia e incluso el impacto emocional de esta evidencia no dejaban espacio para dudas. Emitieron un veredicto de culpabilidad en todos los puntos. Mark y Brenda Olsen fueron declarados culpables. La sentencia fue anunciada el mismo día. Mark Olsen fue sentenciado a 40 años de prisión y Brenda Olsen a 25 años. El proceso judicial terminó, pero esto fue solo el primer paso en el camino hacia la restauración de la justicia. La crueldad sistemática que aplicaron en su hogar ahora oficialmente fueron reconocidas como crimen. El proceso judicial terminó, la sentencia fue pronunciada y parecería que todo lo que podía decirse ya se había dicho. Pero a pesar de que la ira de la sociedad se dirigió hacia los culpables, por delante quedaba una parte importante e inexplorada de este caso. ¿Qué pasó con aquellos que estuvieron conectados con este horror? ¿Y qué cambios ocurrieron después de este evento? Estas preguntas no podían no surgir en las cabezas de muchos, y sus respuestas se convirtieron en el siguiente paso importante en esta historia. Leo y Maya, 2 que se convirtieron en víctimas del sistema cruel de los Olsen, ahora estaban seguros. Después del proceso judicial pasaron por un curso de rehabilitación que les ayudó a comenzar a recuperarse de los traumas vividos. Sus nombres fueron cambiados para que pudieran comenzar una nueva vida lejos del horror anterior. Su destino fue ocultado y ahora estaban en el programa de protección de testigos. Dejar sus historias atrás, donde ya no eran objeto de atención pública, fue una decisión que les dio una oportunidad para un futuro normal. El sistema, que en algún momento no pudo protegerlos, ahora hizo todo para que pudieran ser salvados. El futuro de estas personas permaneció anónimo, y todo lo que quedaba era la esperanza de que vivirían en seguridad y en paz. Pero ¿qué pasó con aquellos que estuvieron en primera línea de esta lucha? Evelyn Reed, la maestra que primero sospechó el horror en la casa de los Olsen, ahora inició la creación de un nuevo sistema de control sobre las familias adoptivas. Sus acciones y determinación no fueron en vano. En el futuro jugará un papel clave en cambiar el sistema de supervisión. Inspirada por este caso, continuó luchando por mejorar el sistema de protección de aquellos que se encontraron en posición vulnerable para no dar más oportunidades a personas crueles de manipular a los pequeños. El sheriff Jenkins, que estuvo detrás de la investigación, se retira un año después. Su decisión de tomar esta posición y llevar el caso hasta el final se convirtió en un hito importante en su carrera, y completar el caso le trajo respeto y gratitud de la sociedad. Se fue, pero dejó tras de sí una huella sólida en el cambio de métodos de investigación. El propio lugar del crimen, la granja de los Olsen, estuvo abandonada durante varios años. Este pedazo de tierra se convirtió en símbolo de todo ese horror que fue escondido detrás de sus paredes. Sin embargo, al final, después de muchos años de existencia vacía, la granja fue demolida. Esto se convirtió no solo en la eliminación de un edificio, fue un acto de purificación. El lugar donde una vez se ejerció crueldad ya no permanecía en el mapa. Su demolición se convirtió no solo en un acto físico, sino en un símbolo de completar esta historia trágica. Ahora en este lugar no quedaba ni rastro de esa tiranía que vivieron 2 personas, y podía ser olvidada definitivamente. Pero hubo preguntas que permanecieron sin respuesta. Todo el caso fue llevado a juicio, la sentencia fue pronunciada, y todos los sospechosos recibieron el castigo merecido.
pero quedaba un momento importante. ¿Qué pasó con la comunidad a la que pertenecían los Olsen? ¿Fue su silencio complicidad? Las investigaciones realizadas respecto a otros miembros de su comunidad no llevaron a resultados serios. A pesar de los intentos de los investigadores de revelar esta pregunta, probar el conocimiento o complicidad de otros miembros de la comunidad no fue posible. Esta pregunta permaneció abierta y hasta el día de hoy permanece indefinida. La historia de los Olsen, sus crímenes y su ideología cruel dejó una huella profunda en la sociedad. Este evento no solo cambió las vidas de 2 personas, sino que también llevó a cambios sistemáticos en la sociedad. Recordó a todos cuán importante es no cerrar los ojos al sufrimiento ajeno y cuán importante es proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos.